Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Hablemos de Salud. Agradecemos que semana a semana nos estén acompañando, se estén informando y aprendiendo junto a nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre la promoción de la salud y también sobre algunas estrategias que se relacionan, que tienen que ver con la abogacía, con la educación popular. Vamos a estar además definiendo estos conceptos, así que acompáñenos a conocer a la invitada del día de hoy. Estamos con la profesora Viviana Estrada, ella es kinesióloga, académica de la Escuela de Kinesiología y además del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Profesora, bienvenida a este programa, gracias nuevamente por estar en este espacio. No, muchas gracias a ustedes, Daniela, por generar estos espacios de conversación. Sí, vamos a hablar sobre la promoción de la salud. Hay una definición que señala que tiene que ver con estos procesos donde las personas tienen mayor control y así pueden generar más niveles, mayor calidad de vida respecto a su salud. ¿Cuál es su definición, conociendo bastante este tema? Bueno, primero, promoción de la salud es un elemento importante de las funciones esenciales de salud pública, ¿ya? Entonces, la promoción de la salud tiene un propósito importante que es, primero, aumentar o promover los factores protectores de la salud de manera individual y colectiva. Otro concepto también relevante asociado a la promoción de la salud es el crear o generar espacios para una vida saludable, ¿ya? Ambiente saludable. Y dentro de las estrategias de promoción hay algo que es relevante, que es la educación para la salud. También está la abogacía de promoción de la salud. Abogacía significa defender la salud. Y entonces tú piensas, ¿y cómo nosotros defendemos la salud? ¿O qué acciones hay que realizar para defender la salud? Es la participación. La participación. La participación. O sea, el cómo entonces nosotros como ciudadanos nos preguntamos cómo nosotros participamos en nuestras comunidades, ¿ya? Para favorecer ciertas determinantes que van a promover una mejor salud. Por ejemplo, vamos a partir con algo muy sencillo. A ver, veamos. El ambiente natural, ¿ya? Nosotros, por todos lados, bueno, este espacio, la comunicación, son espacios relevantes de educación y para que las personas tengamos conciencia y aprendamos a mirar, a definir. Claro, que se pueden empoderar. Y a empoderarse, exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de vida saludable o ambiente saludable, por ejemplo, pensamos en los parques, pensamos en todos estos espacios que favorecen el que las personas salgan a caminar, que los mayores salgan a caminar en lugares seguros, por ejemplo. Áreas verdes, que los niños salgan a jugar, a andar en bicicleta, o simplemente un espacio de descanso. Entonces, el ser consciente, digamos, del territorio donde nosotros vivimos y el cómo vamos a promover que esos espacios realmente sean saludables. Allí las comunidades organizadas hacen estas acciones de abogacía, o sea, de defender. Estoy poniendo un ejemplo estructural, pero también hay otros mucho más sensibles. Mira, profesora, disculpe que la interrumpa. Usted mencionaba que la promoción también tiene que ver en diferentes niveles, de manera individual, colectiva. ¿La abogacía también funciona así? ¿La abogacía, la defensa de la salud a nivel individual o es mayormente colectivo? Colectivo. Ok. Colectivo. Porque tiene que ver con la participación. Sí, tiene que ver con la participación. Entonces, yo te iba a comentar que nosotros realizamos un curso en kinesiología que está ligado a la promoción de la salud, a la educación para la salud en diferentes grupos poblacionales. Y allí hacemos un acto de abogacía que es bien singular. O sea, ¿singular en qué sentido? En que las distintas comunidades con las que nosotros trabajamos, ellos definen, ¿ya? Y eso es interesante en la educación popular, ya te cuento que es la educación popular, cuáles son las necesidades que la población refiere que son relevantes para una mejor participación ciudadana. Por ejemplo,
Las personas con discapacidad visual siempre ellos evidencian que en general la población no lo sabe tratar. Claro. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que decir cómo se tratan? Ellos. Ellos. Claro. Eso. Perfecto. Eso es un acto de abogacía. Entonces nosotros muy buen ejemplo. O sea, también vamos entendiendo. Damos espacio para quienes en realidad tienen la necesidad. Es un acto político la abogacía, ¿ya? Y eso es necesario y que no tiene que ver con ideas partidistas, por si acaso, claro, que se entienda de esa manera. O sea, político en el sentido de cuál es mi posición en la ciudadanía, en el territorio donde yo vivo. Por ejemplo, otros ejemplos dicen, las madres de los niños con discapacidad refieren que están aburridas en que la gente diga que los niños son un angelito, por ejemplo. Entonces ellos tienen que decir que no. ¿Y quiénes tienen que decirlo? Las madres. Las familias. O las personas que tienen, por ejemplo, refieren las personas que sufren de epilepsia. Una de las situaciones que las personas refieren cuando hacemos diagnósticos participativos es que no les saben tratar cuando tienen una crisis en la vía pública. Claro. ¿Quiénes son las personas que tienen que educar sobre ellos? Entonces nosotros generamos esos espacios como profesores con mi equipo para que las comunidades vengan acá y con la ayuda de los estudiantes sean las comunidades las que tengan la voz, ¿ya? Claro. Para educarnos respecto a sus necesidades. Claro, en promoción de la salud entonces es fundamental que las personas, la familia, la comunidad conozca su entorno, conozca sus problemáticas, porque finalmente van a ser ellos quienes van a poder promover quizás acciones, iniciativas, medidas. ¿Eso se hace o falta mucho todavía en ese ámbito? No, se hace. Se hace. Sí, desde el año 98 que se creó una política en el Ministerio de Promoción de la Salud y que ha ido fortaleciéndose a través del tiempo, porque hacer promoción de la salud tiene un impacto social y económico. Te fijas, tú mitigas todas aquellas posibilidades de que las personas se enfermen. ¿Y cómo? Educando, creando espacios, ambientes saludables. Por ejemplo, hay una política de promoción de salud, ¿ya? Y en esta política baja a las regiones baja a las municipalidades a los territorios. O sea, hay una gestión ciudadana asociada a la promoción de la salud, a las escuelas, ¿ya? Hay un concepto muy bonito que se llama escuelas promotoras de salud. Entonces, si tú me dices, ¿qué significa una escuela promotora? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? Por ejemplo, deberían tener incorporado las pausas saludables, deberían tener incorporado las colaciones saludables, el tener espacios donde tomar agua, estos bebederos, ¿te fijas? Esas son acciones a nivel de escuela. Luego, se me fue la idea estábamos con el tema de la política, ¿ya? Y cómo esta va bajando con distintas acciones a nivel ciudadano. Por ejemplo, en términos estructurales, las plazas saludables, ¿ya? Entonces tú dices, ¿por qué se hacen plazas? Porque hay que crear estos ambientes, claro, hay que posibilitarlos. Las ciclovías, ¿te fijas? Son ejemplos estructurales de promoción de la salud. Claro, hay menciones estructurales porque eso ya no depende de las comunidades, o bueno, quizás pueden impulsar o decir, se necesita esto, se necesita este tipo de, quizás, de iniciativa en mi comunidad, en el lugar donde yo vivo, pero ahí ya es más estructural, o sea, también depende, claro, de iniciativa de políticas públicas. Pero también hacemos gestiones a nivel local y allí hay mucha participación o educación a los líderes, qué sé yo, las organizaciones comunitarias, para que se sepan cuáles son las necesidades. Hay una acción que hace ya bastantes años en políticas públicas se realiza
y tiene que ver con los diagnósticos participativos. Sí. Y en estos diagnósticos participativos de salud, lo que uno hace es conocer las necesidades de la ciudadanía y desde allí entonces establecer acciones que vayan a potenciar las habilidades para cuidarse, porque eso es promoción, o sea... ¿Quién realiza, profesora, los diagnósticos participativos? Los equipos de salud. De salud. El nivel primario de atención. ¿El APS es quien se encarga sí, de la este atención trabajo? primaria de salud. Ellos tienen una función relevante. Hay encargados de promoción de salud y que salen a los territorios a realizar el trabajo con la comunidad. Entonces, yo siento que la promoción dentro del sistema de salud es fundamental, en realidad, el educarnos en promoción de la salud, porque lo que tenemos que es prevenir la enfermedad. Claro. ¿Y qué tipo, profesora, de diagnósticos participativos se han hecho? ¿Recuerda, conoce que se hayan implementado quizás a nivel local o en otros lugares? Nosotros hacemos diagnósticos. ¿También hace? Sí, hacemos diagnósticos participativos. Profesora, ¿y quién realiza estos diagnósticos participativos? ¿Cómo se hacen? Mira, los diagnósticos participativos se hacen, Dani, primero realizando una convocatoria a la comunidad para conocer sus necesidades. Y ahora te cuento ahí de lo que significan estas estrategias de educación popular. Te cuento eso, sí. Porque la educación popular, que nosotros trabajamos mucho acá con nuestros estudiantes, es una filosofía, es un enfoque pedagógico. Un enfoque pedagógico. Sí, es un enfoque pedagógico asociado a la participación de la comunidad para realizar las transformaciones que la comunidad requiere. O sea, yo parto desde el conocimiento que usted tiene respecto a este tema en especial. Entonces, la educación popular utiliza una metodología muy lúdica, es muy flexible. ¿Cómo funciona? En trabajo grupal. ¿Ya? Usted realiza con sus alumnos. Y las comunidades. Y las comunidades. Sí. Entonces, por ejemplo, son las comunidades las que definen los problemas. ¿Qué es lo que hace uno como profesional en este caso? Uno es una mediadora que genera un ambiente para que las personas puedan comentar, reflexionar y reeducarse, mirar así críticamente cómo estamos viviendo y qué condiciones podrían mejorar, ¿ya? Esto que nosotros estamos comentando. Entonces, y es muy lúdico, respeta la cultura de la población donde yo voy y es participativo. Entonces, desde ese accionar, por ejemplo, hay muchas dinámicas, muchos que nos pueden estar escuchando lo conocen. Ya han el participado clásico, probablemente. el árbol de problemas, por ejemplo. Llevamos un árbol, lo instalamos, la gente conversa en general cuáles son sus problemas y definen uno. El problema se pone en el tronco. Entonces desde allí decimos, ¿y cuáles son las causas de este problema? Entonces la gente desde su se va vivencia conociendo todo finalmente van diciendo, la estructura. ¿y cuáles son las consecuencias? Que son las ramas del árbol, ¿te fijas? Esa es una dinámica de educación popular. Sí. Entonces lo interesante de este enfoque de la educación es que la participación y el respeto que los sujetos con los que nosotros, la población, son personas de derecho, ¿te fijas? Entonces es muy bonito el que desde mi conocimiento y desde mi vivencia, ¿ya? Desde allí se hace la transformación. No voy yo experta en un tema. Entonces hay muchísimas estrategias de educación popular, pero el enfoque es la parte. Profesora, bueno, vamos a ir a una pausa, pero luego le quiero preguntar sobre estas acciones que han realizado y qué problemáticas han identificado, que quizás puede ser interesante también para todos los que nos están viendo. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos.
Bien, estamos de regreso hablando sobre la promoción de la salud, sobre abogacía y también educación popular con la profesora Viviana Estrada, kinesióloga académica de la Escuela de Kinesiología y del Departamento de Salud Pública de la Universidad. Profesor, me estaba comentando en materia de educación popular, iniciativas que ha desarrollado junto a sus estudiantes, también en las comunidades, que tienen que ver con este diagnóstico de inquietudes, problemas que tienen las personas. ¿Qué ha podido identificar al respecto? Bueno, nosotros hace muchos años que hacemos diagnósticos participativos en la comunidad con nuestros estudiantes. Como los chicos son estudiantes de kinesiología, evidentemente hay cierta orientación a los temas de salud, ¿no? Pero también lo dejamos abierto, en el sentido de que una comunidad X que vive en un territorio con ciertas características estructurales, forman parte cuando tú haces preguntas, qué medidas o qué cosas hacen para cuidarse en salud, y te mencionan que las veredas son muy malas, ya que no hay luces en la noche. Entonces, claro, ahí hay temas que seguro desde los centros de salud deben pesquisar para articular con el municipio y ver de qué manera se abordan esas necesidades de la población. Nosotros, en nuestros diagnósticos con población mayor, por ejemplo, personas con discapacidad, aparecen necesidades en salud asociadas a las quejas de memoria, ¿ya? A la soledad. A la soledad, ¿ya? un tema muy frecuente. A los riesgos de caída en el hogar o en las calles, ¿ya? Al dolor físico, ¿no? Entonces, esa es la necesidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros conocemos estas necesidades? A través de el diagnóstico, claro, que es el rótulo grande, pero utilizando este enfoque pedagógico que es la metodología de educación popular, ¿no? Entonces, eso hace que si tú creas un ambiente donde hay muchas tarjetas, hay lápices, la gente dibuja, sus necesidades los publica o los escribe. Visual también, más gráfico. Muy visual, muy gráfico. Entonces se crea un ambiente de mucha comunicación y donde aparecen las necesidades de la población en un contexto socializador, afectivo, ¿ya? Y reflexivo. Entonces desde allí decimos, bueno, ¿y qué podemos hacer para generar estos cambios? Y ahí aparece este gran recurso maravilloso de la promoción, que es la educación para la salud. Pero esta educación que sale desde tu necesidad. Fíjate, entonces yo tengo una disposición distinta a cuando viene alguien y me hace una charla sobre, no sé, claro, X tema. Claro, porque cualquier cosa. Es diferente el ambiente que se genera en esos espacios. Absolutamente, porque hay un compromiso, hay un interés de transformar. Sí. Y los cambios conductuales, tú sabes que son muy difíciles. Pero cuando se trabaja la promoción de la salud desde el otro, desde la comunidad, es distinto, sí, porque hay un compromiso allí, hay una necesidad que yo he rescatado. Entonces es muy relevante hacer programas de promoción de la salud, el ser consciente, digamos, de qué manera o qué habilidades tengo yo para cuidarme, sí, de tal forma de minimizar, ¿ya? Y mitigar la carga de enfermedad. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, muchas acciones de promoción. Te fijas, el hacer ejercicio en casa, leer, trabajar, hacer un poco de yoga. Sí, todas esas recomendaciones, iniciativas que escuchábamos en los medios, en las redes sociales, ¿esas eran acciones definitivamente? Son acciones de promoción de salud. O sea, yo me estoy educando, voy integrando ciertas habilidades. O sea, hay algunas cosas que ocurrieron en ese tiempo. Por ejemplo, el tejer. El tejer fue una actividad así, pero que impactó positivamente en la población. Entonces, cuando tú dices, bueno, entonces tú te preguntas, ¿para qué sirve tejer? Tejer me permite relajarme, ¿ya? Entonces disminuyo la ansiedad. Y eso es promoción de la salud.
O sea, yo estoy haciendo una acción que me ayuda, ¿ya? Y si yo bajo la ansiedad, duermo mejor. Y si duermo mejor, al día siguiente estoy mejor, con una mejor actitud, etcétera. Entonces, es un impacto en la conducta cuando yo empiezo a hacer ciertas acciones que me producen un bienestar y que impacta positivamente en mi salud. Y eso también considerando, no olvidando lo que son las determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Sin duda, claro. Lo hemos conversado en otros programas que tienen que ver con estas condiciones del entorno donde las personas viven, trabajan, crecen, se desarrollan, como señalan algunos autores. Exactamente. Entonces ahí, claro, entramos en ciertas situaciones en que hay acciones en que tú puedes, o sea, hay ciertas acciones que no sé, no todo el mundo las puede realizar porque no viven en una condición. Claro, por más que nosotros digamos, hagan esto, hagan lo otro, coman saludable, hagan deporte. No, claro. Entonces de allí esta importancia de cuando yo hago un diagnóstico participativo real con esta población, con estas características y con este estilo de vida, cómo desde allí vamos a generar la transformación. ¿Diga? Porque esto no es así como todos para todos iguales. Entonces, eso es lo bonito, digamos, y lo interesante de tener estas herramientas, los profesionales de la salud o de las ciencias sociales, bueno, todas en general, ¿eh? Porque además, mira, la promoción de la salud es transversal con todos los programas y políticas públicas. O sea, yo no puedo hacer el tener calles o ciclovías, está el Ministerio de Transporte, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Es un trabajo conjunto, colaborativo, todo que se tiene que establecer. En una sociedad. Sí. O sea, a la medida que la sociedad tenga determinantes sociales en mejores condiciones para todos, claramente esta promoción, estas habilidades que nosotros decimos para el cuidado de la salud, obviamente que van a ser mucho más efectivas y eficientes. ¿No? Finalmente es otorgarle poder de alguna forma a las personas. ¿Cómo con esta participación se pueden, por ejemplo, establecer compromisos, el desarrollo de políticas públicas? ¿Se puede incidir mucho más? Sin duda. Claro, a través de estas acciones de abogacía, por ejemplo, ¿no? En que la población dice cuáles son las necesidades que tiene, o sea, a sus autoridades locales, ¿ya? Por eso esto se trabaja a nivel comunal, regional y nacional. Tú vas a la comunidad organizada y da a conocer a las autoridades locales, estos son nuestros problemas. O sea, si nosotros queremos tener mejor salud, necesitamos, no sé, saneamiento en las calles, necesitamos control de plagas, por decir algo, necesitamos iluminación. O sea, todos esos factores determinan mi condición de salud. Y por eso es importante la participación. O sea, la promoción de la salud es colectiva. Es colectiva. Claro, o sea, yo individualmente también, nosotros de hecho trabajamos individualmente, cómo tú mejoras tus condiciones de salud, cómo se pueden ir modificando las conductas personales, pero también lo colectivo. Y también es importante que se haga en diferentes territorios, que cada comunidad tenga su propio diagnóstico, porque la situación que ocurre, por ejemplo, acá en Talca, no es la misma que en el norte o que en el sur. Absolutamente, claro, lo urbano, lo rural, tiene que ser de acuerdo a lo que ocurre en esos territorios. Entonces, claro, hay mucho que nosotros, los medios de comunicación, es un espacio que ha entregado muchísima información, entrega, y eso es bueno, pero también tiene que bajar, ¿no?, a nivel local para que las transformaciones sean reales. Mira, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, cuando nosotros partimos con todo de esta avalancha de información que nos llegaba. Bueno, en el inicio. Sí. Porque seguimos, de hecho, todavía. El lavado de manos, ¿ya?
el lavado de manos, que todos estábamos así, todos quedamos, pero peritos, o sea, la población en general, digamos, de cómo lavarse las manos, los cuidados, etcétera. Pero la forma en que se entregó, hubo una población que no recibía el mensaje. Claro, que no comprendió por qué había que hacerlo. No, sino que no lo percibía, porque, por ejemplo, y esa es la población ciega. Claro, efectivamente. Claro, porque nos decían a nosotros, todo lo que muestra, los videos, todo es visual. Es visual. Entonces, el que tú vayas a frotar no sé cuántas veces, que vas a pasar dedo por dedo, pero eso es visual, no estaba descrito. ¿Te fijas? Sí, ahí hay un desafío pendiente. Entonces, claro. Bueno, con esto y con otras también acciones. Es claro, cuando tú haces estas recomendaciones que son transversales a la población y que son necesarias además, entonces la pregunta es, esta promoción del cuidado, ¿lo estamos entregando con un lenguaje que permita que toda la población lo comprenda? No. O sea, ahí se debería trabajar. Claro, ahí hay que reflexionar desde los medios el cómo... ¿Quiénes van entregando finalmente la información? Exacto, cómo la entregamos, sí. Sí, profesor, nos quedan pocos minutos. No sé si quiere conversar sobre también el rol de los futuros profesionales, de cómo ellos van a trabajar lo que es la promoción de la salud. Sí, bueno, ya decíamos que la promoción de la salud es una situación que es transversal para toda la población y para todos los profesionales. Y nosotros en salud y en educación, yo creo que tenemos una labor relevante en los cuidados, en empoderar a nuestra comunidad, y eso requiere una formación, ¿ya? Porque para que la promoción sea eficiente y efectiva, las personas tienen que comprometerse. Y cuando se comprometen, cuando participan en el proceso. El que venga yo a hacer una clase y todo, no va a tener impacto en la medida que yo participo y voy viendo los cambios y voy viendo que hay cambios que se pueden realizar. Profesor, finalmente, ¿cuál es el llamado que le hace a la población, a la familia, a la comunidad de los diferentes territorios? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen para comenzar a participar? Quizás a quienes se pueden acercar a la Junta de Vecinos, ¿dónde pueden ir para enterarse, aprender, informarse? Yo el mensaje que dejaría es que primero conversemos a nivel de familia cómo nos podemos cuidar, ¿no? Que miremos nuestro entorno, cómo este puede ser mejorado. Si hay basura, que realicemos acciones para que los microbasurales desaparezcan de los barrios, para que nos eduquemos respecto a ello, o sea, mirarnos nosotros, mirar el entorno. Y desde allí, por supuesto, el trabajo con los vecinos, con los equipos de salud en la atención primaria, con las escuelas, con los profesores, preguntar si la escuela es una escuela promotora de salud, si hay grupos, cómo lo pueden hacer. O sea, participar y reflexionar cómo nos queremos cuidar, cómo queremos cuidar nuestra salud, cómo queremos envejecer, ¿no? Cómo queremos que nuestros niños también vivan en ambientes seguros y saludables. Entonces la conversación intrafamiliar es clave. Generar entonces en primera instancia este espacio de conversación y de reflexión. Conciencia. Sí, profesor, le queremos agradecer que nos haya acompañado, que nos haya explicado de manera tan clara también lo que es la promoción de la salud. Yo creo que a todos de alguna manera ahora sabemos cómo la importancia que tiene la participación en el incidir en nuestra propia salud. Ay, sí, muchas gracias por visitarnos. Sí, muchísimas gracias por invitarme. Y así nosotros terminamos este capítulo. Recuerden que pueden ver las demás ediciones que hemos grabado en la página campustv.utalca.cl y también en el canal de YouTube. Gracias y siga junto a la programación de Campus TV.